Le entregó una corona, supuestamente le negó una sola petición, y según fuentes cercanas al palacio, esa negativa fue lo que finalmente impulsó a la reina Camila a dejar de pedir permiso para nada, nunca más. Lo que sucedió después no solo puso a prueba el matrimonio, sino que lo transformó por completo, habitación por habitación, silencio por silencio, hasta que las dos personas que se encontraban juntas en los actos oficiales ya no eran las mismas que habían entrado en aquella sala meses antes. Quédate hasta el final porque el giro final de esta historia no es lo que la mayoría espera. Y si alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando una reina decide que ya no puede esperar más, estás a punto de descubrirlo. Suscríbete antes de que continuemos, esta historia avanza a toda velocidad. Según se cuenta, todo comenzó en Rey Mill House, una tarde que, desde fuera, parecía de lo más normal. La lluvia golpeaba las ventanas con esa suavidad implacable típica de Wiltshire, sin llegar a ser una tormenta, pero sin cesar del todo. El fuego ardía con dificultad en la chimenea, desperdiciando más humo que calor en la habitación. Según todos los testimonios, este era el escenario más seguro posible para una conversación difícil, razón por la cual, supuestamente, Camila lo eligió. Según personas cercanas a ella, llevaba semanas ensayando este momento. No las palabras exactas aclaran las fuentes porque nunca ha necesitado un guión. El tono, cálido, sin prisas. Razonable, con ese tono particular que usa alguien que pide algo pequeño cuando en realidad pide algo enorme, esperando que la suavidad de su voz disimule la magnitud de la petición. Al parecer, esperó el momento oportuno después de que se retiraran las cajas, después de su té, en ese breve instante de la tarde en que se dice que Carlos es más receptivo, antes de que el peso de la corona vuelva a recaer sobre él por la noche. Supuestamente le dijo que Tom merecía una introducción adecuada a la vida institucional. No un título, ni tierras. Solo una puerta silenciosamente abierta, un asiento de fundación, un mecenazgo, algo que llevaba el apellido familiar, nada más de lo que cualquier madre podría desear para un hijo que había pasado toda su vida adulta sin pedir nada a cambio. Dejó la taza sobre el platillo con un pequeño y deliberado clic. Luego esperó. Él no respondió de inmediato. Aquel silencio se prolongó. 5 segundos. 10. En una habitación ya de por sí demasiado silenciosa, una pausa así se convierte en un lenguaje propio, y según algunas fuentes, Camila comprendió perfectamente lo que significaba antes de que él abriera la boca. Se dice que Charles posee una quietud particular que aflora cuando ya ha tomado una decisión, y solo está pensando en cómo expresar un no con delicadeza. Una quietud que, según dicen quienes lo han atendido durante años, han aprendido a interpretar como si fuera el tiempo. Sus manos, según las fuentes, se quedaron inmóviles sobre el brazo de la silla. Su mirada se desvió hacia el fuego en lugar de hacia ella. Según se informa, él le recordó, con delicadeza, que la monarquía moderna ahora más que nunca se rige por la imagen pública, y que cada nombramiento se evalúa instantáneamente con una sola pregunta. ¿Parece merecido o un regalo? Dijo que la institución no podría sobrevivir a otro titular sobre favoritismo, no después de todo lo que ya tenía en su contra. Dijo que Tom estaba progresando por su cuenta, construyendo algo real, algo que nadie podría acusarlo de no haber ganado. Supuestamente lo dijo como un halago. Según se informa, el impacto fue como el cierre de una puerta. Para comprender por qué ese cierre de puerta fue tan duro como lo describen las fuentes, hay que entender lo que las personas cercanas a este matrimonio llaman su pacto original, los términos silenciosos y tácitos que Camila supuestamente aceptó hace décadas, mucho antes de que entrara en escena la corona. Se casó con una institución que la trató como un obstáculo durante años antes de considerarla un activo. Según se cuenta, soportó titulares que la tildaban de destructora, amante, la razón por la que un cuento de hadas se derrumbó y supuestamente lo hizo sin defenderse públicamente ni una sola vez, sin pedirle a su familia que interviniera en su favor.
Simplemente esperó durante casi 2 décadas a que la situación se estabilizara. Y cuando finalmente sucedió, cuando el público la aceptó, cuando la corona se posó sobre su cabeza ante el mundo entero, fuentes cercanas a ella afirman que creyó, en silencio, que la espera por fin había terminado. Tom, por su parte, había pasado toda su vida adulta asimilando las consecuencias de un matrimonio que se remontaba a mucho antes de que él mismo lo recordara. Supuestamente construyó una carrera deliberadamente alejada del patrocinio real, deliberadamente ordinaria, porque, según algunas fuentes, comprendió desde muy pronto que cualquier otra cosa sería criticada duramente en la prensa antes de tener una oportunidad real de triunfar. Nunca le pidió nada a su madre. Según personas cercanas a la familia, esa es precisamente la razón por la que ella quería darle algo ahora, no porque lo necesitara, sino porque nunca se lo había pedido. Y al parecer, después de todo lo que él había soportado en silencio por ella, sentía que se había ganado el derecho a pedírselo, aunque él mismo nunca lo hubiera pedido. Así que cuando Charles dijo que no, con un lenguaje cuidadosamente envuelto en la imagen pública y la cautela institucional, lo que en realidad le estaba diciendo a Camila, según quienes han hablado con personas cercanas a ella, era que la espera aún no había terminado, que tal vez nunca terminaría, que la corona que llevaba en la cabeza no había cambiado la situación subyacente de su posición en la familia, tanto como se había permitido creer. Según algunas fuentes, esa es la verdadera razón por la que algo se rompió en aquella sala, no la petición, sino la comprensión que subyacía a ella. Ella no discutió. La confrontación nunca fue su método, según quienes la han visto actuar durante décadas. La paciencia siempre lo fue, y una paciencia firme. Ella sonrió, con esa sonrisa ensayada e indescifrable que esboza cuando una conversación termina, le guste o no, y cambió de tema hacia el jardín, las rosas que no habían florecido ese año, un jardinero que necesitaba ser reemplazado. Según se cuenta, Carlos exhaló, visiblemente aliviado, creyendo que el momento había pasado. No había pasado. La confianza ya se había roto. Lo que Carlos aparentemente no comprendió, según los historiadores de la realeza que han estudiado este matrimonio en particular durante décadas, es que el silencio de Camila nunca significó rendición. Significó replanteamiento. Y lo que describen a continuación los allegados no fue una mujer derrumbándose a puerta cerrada, ni una noche de insomnio, ni una crisis personal. Fue una mujer reajustando su postura, fría y completamente, en el preciso instante en que la llama finalmente prendió tras su expresión serena. Durante 3 días, aparentemente, nada cambió. Asistió a 2 compromisos. Sonrió para las cámaras. Se sentó junto a su esposo en una cena de estado y se rió, aparentemente con sinceridad, de algo que dijo la esposa del embajador. Cualquiera que hubiera presenciado la conversación habría asumido que simplemente se había esfumado, no se había olvidado, se había archivado. En lugar de volver a plantear la solicitud directamente, supuestamente comenzó a hacer una llamada telefónica muy diferente, de esas que no dejan rastro oficial porque nunca se concibieron para ello. Amigos de antaño de su época en Wiltshire, personas que la conocían mucho antes de todo esto, antes de la corona, antes de la lenta y cuidadosa reinvención que convirtió a una mujer descartada por medio país en una reina a la que la mayor parte de ese mismo país llegó a respetar. Un contacto del mundo editorial que conocía a Tom desde que tenía 20 años, quien, según se dice, le debía a Camila un favor tan antiguo que ninguno de los dos recordaba con exactitud los términos originales. 1 o 2 fideicomisarios que habían formado parte de juntas directivas junto a su marido durante décadas y que, según algunas fuentes, sabían perfectamente hacia dónde debían ir las cosas sin que se les dijera explícitamente. Nada oficial, nada que se pudiera rastrear hasta una solicitud. Una red discreta activada con sutileza y deliberación. El tipo de maniobras que, según los expertos en la realeza, siempre ha dominado mejor de lo que se le reconoce, precisamente porque durante 30 años fue subestimada por quienes confundían su calidez con debilidad.
Una de estas llamadas, según una fuente que afirma tener conocimiento indirecto del hecho, fue a una mujer que había trabajado con Camila mucho antes de todo esto. Una amiga de una etapa de su vida ajena a palacios y protocolos. Se dice que la conversación duró menos de 10 minutos y no abordó nada que pudiera considerarse una conspiración, nada parecido a un plan detallado. Lo que supuestamente contenía era algo más difícil de definir y, según quienes entienden el funcionamiento de estas redes, mucho más efectivo. Una mujer que simplemente les recordaba a sus viejos amigos que existía, que recordaba cada favor que les había hecho a quienes formaban parte de ese círculo y que, pronto, agradecería una pequeña recompensa por décadas de lealtad silenciosa. Así es, al parecer, cómo funcionan las cosas en mundos como este, no mediante instrucciones, por inferencia. Una palabra bien elegida, dicha al oído correcto durante el almuerzo, comprendida de inmediato por su verdadero significado y puesta en práctica sin necesidad de explicaciones. Fuentes conocedoras de la historia de Camilla sugieren que esta es precisamente la habilidad que la llevó de ser la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña a una reina ampliamente aceptada por el público. Un instinto para guiar sutilmente a la gente en la dirección que ella necesitaba, sin que ninguno de ellos se sintiera obligado a hacerlo. Pero algo más sucedía al mismo tiempo, algo supuestamente diseñado para ser percibido por las personas adecuadas, mientras que para los demás parecía insignificante. Su siguiente aparición pública contó una historia completamente distinta a la privada. Una recepción benéfica en Londres, uno de esos eventos ostentosos de mediados de otoño, donde la mitad de los asistentes se preocupa genuinamente por la causa y la otra mitad simplemente quiere ser fotografiada demostrando su interés. Las arañas de cristal proyectaban una luz dorada sobre el mármol pulido hasta brillar como un espejo. Los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán que casi nadie bebió. Y en medio de todo, interactuando con la audiencia con la naturalidad y calidez que la caracterizan, estaba Camila, serena, radiante, riendo en los momentos precisos, tocando los codos adecuados. Pero alguien la observaba con más atención que los demás, y en eventos como ese, señalan las fuentes, siempre hay alguien. Según se informa, se detuvo un instante más de lo que dictaba el protocolo cerca de una mesa de periodistas, una risa por aquí, una mano brevemente sobre un brazo por allá. Un comentario aparentemente casual sobre lo orgullosa que estaba de todos sus hijos, cada uno a su manera. Nada que se pudiera señalar directamente, nada que jamás aparecería en una transcripción oficial. Y ese, sugieren las fuentes, era precisamente el objetivo. 3 días después apareció una sola línea en una columna del diario, vaga, negable, pero inconfundible para cualquiera dentro del edificio que supiera leer entre líneas. Mencionaba a una madre que luchaba en silencio por darle a su hijo el reconocimiento que, supuestamente, la familia se había resistido a ofrecer. No se mencionaban nombres directamente. No se solicitó confirmación al palacio y desde luego no se dio ninguna. Pero el titular se escribió solo por la mañana, tenía un hashtag al día siguiente y por la noche había llegado a 3 programas matutinos diferentes, cada presentador con una expresión de asombro. Según se cuenta, Carlos lo leyó solo en su escritorio en Highgrove, con el periódico extendido frente a él y el café enfriándose a su lado. Según personas cercanas a la casa, su primera reacción no fue de furia. Fue algo más parecido a la incredulidad específica de darse cuenta de que su propia esposa lo había superado en astucia sin alzar la voz ni una sola vez, sin dejar una sola palabra con la que pudiera confrontarla. Según se dice, permaneció sentado durante 1 minuto entero antes de decir nada. Lo que siguió durante los 2 días siguientes fue, según la mayoría de los testimonios, exactamente el tipo de ciclo mediático que esta familia ha aprendido a temer durante generaciones. La noticia inicial era lo suficientemente vaga como para ser negable, pero la vaguedad es precisamente lo que invita a la especulación a llenar los vacíos, y según se informa, la prensa hizo precisamente eso.
Para la mañana del segundo día, 3 medios distintos habían publicado su propia versión de los hechos, cada uno añadiendo una interpretación que el anterior no se había atrevido a dar. Uno sugería que Camila estaba posicionando discretamente a su hijo como futuro miembro activo de la realeza, aunque con un título no oficial. Otro lo presentaba como evidencia de una brecha más profunda sobre cómo la monarquía trata a sus llamados familiares no oficiales, los hijastros, los cuñados, las personas que existen permanentemente en la órbita de la institución sin pertenecer oficialmente a ella. Un tercer medio, al parecer el que más hirió a Carlos, publicó un titular que cuestionaba abiertamente si el rey era capaz de decirle que no a su propia esposa en algo que realmente le importaba. Según fuentes cercanas a la gestión de estas situaciones, el equipo de comunicación del palacio recomendó el enfoque habitual: silencio, paciencia y dejar que la noticia se disipara en 1 o 2 ciclos informativos. Esta misma estrategia ha funcionado discretamente para la familia durante casi un siglo. Al parecer, Carlos aceptó esta propuesta en cuanto se la plantearon. Sin embargo, aceptar una estrategia y sentirse tranquilo al respecto resultaron ser 2 cosas muy distintas. Sus allegados lo describen como inusualmente distraído en los días siguientes, releyendo artículos que normalmente habría descartado sin pensarlo 2 veces. Shamila, por su parte, no comentó nada sobre la cobertura mediática, ni en público ni en privado, y continuó con sus compromisos con la misma calidez y serenidad que siempre les caracterizan. 2 días después, cuando un grupo de periodistas le gritó la pregunta a través de la cuerda en un evento en el jardín, supuestamente sonrió, dijo algo agradable y completamente evasivo sobre lo orgullosa que estaba de todos sus hijos y pasó al siguiente saludo sin inmutarse. Quienes lo presenciaron lo describen como una de las maniobras de evasión pública más magistrales que habían visto en años. No una negación, no una confirmación, simplemente calidez utilizada como escudo. Según fuentes cercanas al funcionamiento habitual del palacio en momentos como este, entre bastidores se desarrollaba una conversación paralela entre altos cargos de comunicación. Esta conversación, que nunca llegó a los titulares, influyó en todo lo que sucedió después, tanto como cualquier cosa que se dijera en aquella sala. Según un relato, un joven portavoz de prensa había alertado sobre la entrada del diario a las pocas horas de su publicación en Internet, identificándola correctamente como algo que probablemente se extendería si no se abordaba. Un colega de mayor rango, según las fuentes, discrepó, argumentando que cualquier respuesta oficial, incluso informal, solo confirmaría que había algo que merecía ser confirmado. Según se informa, esta discrepancia llegó hasta el propio secretario de comunicación, quien al parecer optó por el silencio. El mismo instinto que ha guiado a esta institución a través de décadas de crisis menores. Lo que ninguno de ellos tuvo en cuenta, según quienes presenciaron el desarrollo de los acontecimientos desde dentro del edificio, fue que esta historia en particular tenía una segunda vida esperándola, que el silencio por sí solo no podía sofocar porque la historia en realidad no trataba sobre Tom. Se trataba de un matrimonio, y los matrimonios, a diferencia de las disputas políticas o las cuestiones de financiación, son precisamente el tipo de historia que nunca deja de interesar al público, sin importar cuántas décadas pasen ni cuántas historias similares se hayan publicado antes. Según algunas fuentes, al tercer día, incluso el personal que inicialmente había desestimado la historia como una molestia menor, comenzó a reconocerla como algo completamente distinto. Una auténtica grieta en la imagen cuidadosamente mantenida de un segundo matrimonio estable y armonioso que a Carlos y Camila les había llevado casi 2 décadas construir ante un público escéptico. Ese reconocimiento, según los presentes, fue lo que finalmente impulsó a Carlos a dejar de limitarse a leer la cobertura y a tomar medidas contra la mujer que creía responsable. La confrontó esa misma noche, de nuevo en la sala de estar, junto a la misma chimenea, en las mismas sillas, pero el fuego era diferente esta vez. Demasiado alto,
como cuando alguien busca una excusa para mantener las manos ocupadas en lugar de sentarse a hablar. La lluvia afuera se había vuelto más fría, más insistente, menos un simple mal tiempo y más una advertencia. Según se cuenta, él le preguntó sin rodeos si ella estaba detrás de la historia. No con tono acusador, aún no, casi con esperanza, como si una parte de él deseara que simplemente dijera que no. Ella no lo negó rotundamente. Supuestamente comentó que simplemente había dejado de esperar un permiso que nunca iba a obtener. Él lo calificó de imprudente. Ella dijo que ya era hora. Ninguno cedió. Y por primera vez en lo que personas cercanas a ellos describen como años, la conversación dejó de ser cautelosa. Según se informa, él le dijo que la familia no podía permitirse ese tipo de exposición en ese momento, no con todo lo demás de lo que la institución ya se estaba defendiendo. Ella le dijo en voz baja que estaba cansada, genuina y completamente cansada, de que le pidieran que fuera cuidadosa en nombre de personas que nunca lo habían sido con ella, no cuando importaba, no cuando realmente les habría costado algo serlo. La habitación se enfrió de una manera diferente al clima exterior. No se resolvió nada. Él se fue primero, algo que, según las fuentes, casi nunca sucede. Según se informa, lo que Camila desconocía, al menos no todavía, ni durante semanas, era lo que Charles haría a continuación. Según las fuentes, esto no se trata tanto de una represalia, sino más bien de autoprotección, el instinto particular de un hombre que ha dedicado su vida a aprender que la información es la única moneda de cambio que realmente funciona dentro de estas paredes. Lo único que no se puede ignorar ni eludir. Al parecer, autorizó una investigación discreta, nada formal, nada que llevara su nombre en ningún documento que pudiera salir a la luz posteriormente. Simplemente se le pidió a un asesor de confianza, alguien que había trabajado para él durante más de una década y que comprendía la diferencia entre una solicitud y una instrucción, que investigara cómo se habían financiado realmente los diversos negocios de Tom en los últimos años. Al principio, según fuentes internas, todo parecía tan claro como cabría esperar de un hombre que había dedicado su carrera a ser deliberadamente, casi defensivamente, ordinario. Luego, poco a poco, comenzaron a surgir pequeñas inconsistencias, como suele suceder cuando alguien empieza a investigar a fondo. Un contrato de consultoría que no coincidía del todo con las facturas. Un proyecto vagamente vinculado a un patrocinio benéfico que en algún momento parecía haberse convertido en algo más personal, más comercial, de lo que nadie había aprobado formalmente. Nada delictivo, las fuentes son cuidadosas e insistentes en este punto. Nada remotamente parecido. Nada que pudiera considerarse más que el desorden financiero habitual de la vida privada de un hombre. Pero la ambigüedad era suficiente para ser útil, suficiente para dejar clara una idea sin necesidad de formular una acusación en voz alta. Según se informa, Charles reflexionó sobre esa información durante 2 días completos antes de actuar. Personas cercanas a él describen un conflicto genuino en ese silencio, no una actuación, no un cálculo disfrazado de vacilación, sino un hombre real lidiando con una decisión real. Un hombre que amaba a su esposa independientemente de lo demás, sopesando ese amor frente a toda una vida de formación que insistía en que el deber siempre prevalece, que la institución es lo primero porque tiene que serlo, porque si no, todo lo construido sobre ella empieza a resquebrajarse. Según se informa, no quería usar lo que había descubierto. Pero no podía dejar de pensar en las consecuencias de no hacerlo, en el precedente que sentaría, en la puerta que dejaría abierta para la siguiente crisis y la siguiente. Según personas cercanas a la familia, esos 2 días fueron, discretamente, de los más difíciles de todo el episodio, aunque desde fuera casi nada se notaba. Al parecer, Charles siguió su rutina habitual, las cajas, los compromisos, las llamadas, pero el personal que trabajaba cerca de él durante ese tiempo lo describe como un hombre que actuaba casi en piloto automático, presente físicamente, pero con la mente claramente en otro lugar.
Según cuentan, dio 2 largos paseos solo por los jardines de Highgrove, paseos sin un destino fijo, sin otro propósito que la necesidad de moverse mientras pensaba. Un hábito que, según las fuentes, había mantenido durante décadas, mucho antes de que todo esto comenzara. Un miembro del personal que prefirió permanecer en el anonimato lo encontró de pie, inmóvil, frente a una estantería durante casi 10 minutos, aparentemente sin leer nada, simplemente allí de pie, antes de finalmente coger un solo libro y regresar a su estudio sin decir palabra. Ya sea que ese detalle específico sea exacto o simplemente el tipo de adorno que se añade a historias como esta a medida que circulan, refleja algo que las personas cercanas a él insisten que fue real en ese periodo. Un hombre atrapado entre 2 versiones de sí mismo. El esposo que quería proteger su matrimonio y el soberano que había pasado toda su vida escuchando que las necesidades de la institución siempre eran lo primero, sin excepción, sin importar el costo personal. Según se informa, habló casi con nadie directamente durante esos 2 días, lo cual varias fuentes señalan como inusual, ya que Carlos, según la mayoría de los testimonios, no es un tomador de decisiones solitario por naturaleza y siempre se ha apoyado en un pequeño círculo de confianza antes de cualquier decisión difícil. El hecho de que no lo hiciera esta vez sugiere, para quienes estudian estos patrones detenidamente, que una parte de él ya sabía cuál sería la respuesta si preguntaba en voz alta, y simplemente no estaba preparado para escucharla de nuevo. Según se cuenta, hay un detalle de aquellos 2 días que las personas cercanas a la familia aún mencionan espontáneamente cada vez que se habla de este periodo. La segunda noche, Charles habría llamado al asistente encargado de la revisión no para que le informara, sino simplemente para preguntarle, casi de pasada, si Tom alguna vez había sido difícil de tratar, si alguien que hubiera tenido relación profesional con él a lo largo de los años lo había descrito alguna vez como algo distinto a una persona directa. El asistente habría respondido que no, que según todos los testimonios recabados, Tom siempre había sido considerado una persona escrupulosamente normal, incluso cautelosa, el tipo de hombre que se mantenía alejado de la controversia por instinto más que por estrategia. Algunas fuentes sugieren que esa respuesta no facilitó la decisión. Al contrario, aparentemente la complicó porque significaba que cualquier decisión que Charles tomara a continuación no podría justificarse por nada que Tom hubiera hecho. Tendría que justificarse exclusivamente por lo que su madre había hecho y por lo que Charles creía que debía suceder en respuesta. Esa distinción, según quienes han hablado con él desde entonces, es algo con lo que, al parecer, nunca se reconcilió del todo. Según se cuenta, la reunión que siguió tuvo lugar en un sitio mucho más tranquilo que cualquier residencia real oficial, una sala privada, sin actas formales. 3 voces de confianza se reunieron alrededor de una mesa iluminada únicamente por la luz de las velas y el tenue resplandor ámbar de una vieja lámpara de latón que probablemente llevaba allí más tiempo del que cualquiera de ellos tenía de vida. Al parecer, la princesa Ana estaba entre ellos. Su sola presencia confería a la sala una solemnidad que, según quienes la conocen, es imposible de fingir o replicar. Rara vez habla a menos que sea necesario, según quienes han trabajado estrechamente con ella durante años, y cuando lo hace, la gente la escucha, no por su rango, sino porque, a lo largo de décadas de vida pública, jamás ha desperdiciado una palabra. Se dice que aconsejó discreción, recordando con voz mesurada que el escándalo no beneficia a nadie, que involucrar un asunto familiar privado en un debate público le costaría a la institución mucho más de lo que jamás podría ganar. Argumentó que, fuera lo que fuese, debía mantenerse en secreto, en silencio. Se manejó como siempre se habían manejado estas cosas en esa familia, discretamente, con la dignidad intacta para todos, por incómoda que pudiera resultar esa dignidad en ese momento. La deliberación en sí, según el relato reconstruido a partir de fragmentos de personas dispuestas a describirla, se prolongó más y no fue tan unánime como podría sugerir el resultado final.
Se dice que una voz en esa sala, al parecer no la de Ana, presionó para que se tomaran medidas más drásticas. Una revisión formal, algo con verdadero peso, argumentando que las medias tintas tienden a convertirse en problemas permanentes si no se abordan con decisión desde el principio. Según las fuentes, Ana se opuso firmemente a ese planteamiento, recordando a los presentes, con el tono seco y sin sentimentalismos que la caracteriza, que estaban hablando del amor de una madre por su hijo, no de una brecha de seguridad, y que tratar a ambos por igual le costaría a la familia algo mucho más valioso que cualquier riesgo que creyeran estar conteniendo. Según se cuenta, Charles permaneció casi siempre en silencio durante este intercambio, escuchando en lugar de dirigir, lo que varias fuentes señalan como característico de él en momentos en que ya intuye que la sala llegará a la respuesta que desea en privado sin necesidad de que él la exprese primero. Cuando finalmente habló, fue breve, según se dice, una sola frase sobre su deseo de que el asunto se manejara con la mayor dignidad posible, para todos los involucrados, incluyendo, al parecer, a la propia Camila. Esa sola frase, según las fuentes, pareció definir el rumbo de la sala más que cualquier otro argumento anterior. Según se cuenta, el grupo acordó, al final, algo casi insignificante comparado con lo que podría haber sido una retirada discreta y negable del apoyo a los proyectos en cuestión, una comunicación confidencial a los fideicomisarios que habían estado ayudando informalmente. Nada público, nada que pudiera aparecer en un expediente judicial ni en un titular. Nada que pudiera rastrearse hasta una sola decisión tomada en una sola habitación, una sola noche. Solo puertas que se cerraron suavemente, una tras otra, en un orden que casi nadie fuera de esa habitación podría reconstruir. Según se cuenta, la reunión terminó cerca de la medianoche. Las velas se consumían y la vieja lámpara fue la última en apagarse. Se dice que Anne se quedó un momento más que los demás, intercambiando unas últimas palabras en voz baja con Charles a solas antes de dejarlo de pie en el umbral de la habitación vacía. Nadie ajeno a la reunión ha confirmado jamás lo que se dijo en ese último intercambio. Pero quienes lo vieron después describen a un hombre que parecía, por primera vez en toda la noche, genuinamente inseguro de si acababa de hacer lo correcto. Según se cuenta, Charles salió de la sala con el resultado que necesitaba, pero sin el alivio que esperaba. Fuentes cercanas afirman que apenas durmió esa noche. Camila notó el cambio antes de que nadie se lo dijera directamente. Así suelen funcionar estas cosas, según quienes entienden cómo la información y su ausencia se propaga en instituciones como esta, no mediante anuncios, sino a través de silencios, ausencias. Una invitación que simplemente no llegó este año, cuando siempre llegaba. Una reunión que se pospuso discretamente, con disculpas, una y otra vez, hasta que la propia reprogramación se convirtió en el mensaje en sí. Un miembro del consejo directivo que había sido amable y atento durante años, de repente, inexplicablemente, dejó de devolver las llamadas y finalmente dejó de contestar por completo. Según se informa, ella fue descifrando el patrón en el transcurso de una sola tarde gris y sombría, pasando de la confusión a la sospecha y finalmente a una fría y firme certeza más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaría. Cuando finalmente se comprendió la gravedad de la situación, enviaron a una secretaria, no al propio Charles, algo que ella notó de inmediato y que le reveló más que el mensaje en sí, para transmitirle los detalles con un lenguaje burocrático y cuidadoso diseñado específicamente para suavizar algo que, por muy delicadamente que se expresara, no podía suavizarse. Se dice que leyó la nota 2 veces, luego dobló el papel hasta reducirlo más de lo necesario, más de lo que un papel doblado debería ser, y lo colocó con precisión sobre el escritorio frente a ella. Quienes estaban cerca esa tarde describen a una mujer que no alzó la voz, no pidió que llamaran a nadie, no hizo nada de lo que se esperaría de una persona en una verdadera crisis. Según se cuenta, pidió la habitación en voz baja y permaneció sentada sola en su escritorio durante casi una hora, mientras la luz se desvanecía fuera de la ventana,
sin que se encendiera ninguna lámpara para reemplazarla. Según se cuenta, un miembro del personal que pasó 2 veces por la puerta durante esa hora notó la oscuridad y el silencio, y en ambas ocasiones optó por no llamar. Cuando finalmente se movió, según algunas fuentes, no fue hacia un teléfono ni hacia el estudio de Charles. Fue hacia el jardín con el abrigo puesto sobre el vestido, recorriendo los mismos senderos que había transitado 1000 veces, los que serpenteaban entre las rosas que no habían florecido ese año y descendían hacia el viejo muro de piedra que marcaba el límite de la propiedad. Se dice que permaneció allí un buen rato, con los brazos cruzados para protegerse del frío, sin fijarse en nada en particular. Una quietud que, según quienes la conocen, solo reserva para momentos que la conmueven profundamente, porque en cualquier otro momento, por difícil que sea, sigue adelante. Según se cuenta, un miembro del personal doméstico, al parecer una de las pocas personas lo suficientemente cercanas a ella como para darse cuenta, le llevó un abrigo y una taza de té junto al muro de piedra unos 40 minutos después de que comenzara su paseo. No porque ella lo hubiera pedido, sino porque el empleado reconoció la postura particular de alguien que llevaba mucho más tiempo de pie afuera de lo que permitía el clima. Al parecer, Camila aceptó ambas cosas sin decir palabra, sin su habitual calidez ni reconocimiento, lo que, según la fuente, el empleado describió más tarde como más inquietante que si hubiera llorado abiertamente o arremetido contra alguien. Fuentes cercanas a la familia afirman que, según su experiencia, esta fue la única vez en años que alguien la había visto mostrarse tan vulnerable, incluso delante de alguien de su confianza. Según se informa, permaneció junto al muro hasta que la luz casi desapareció por completo. La temperatura descendió gradualmente y su aliento era visible en el aire cuando finalmente regresó a la casa. Nadie ha afirmado jamás saber qué pensaba durante esos últimos minutos. Pero quienes la vieron regresar, según algunas fuentes, describen a una mujer que visiblemente había tomado una decisión durante esa hora a solas. Aunque cuál fue exactamente esa decisión no se aclararía hasta la noche siguiente. Lo que sucedió después fue, según todos los testimonios de quienes quisieron hablar, el momento más tenso de toda la historia. Según se informa, Camila fue directamente a hablar con él, sin cita previa ni aviso previo, solo con el sonido de una puerta que se abría con más fuerza de lo habitual en esa casa. Una casa construida, generación tras generación, bajo la premisa de que las voces simplemente no se alzan en su interior. La discusión que siguió fue, al parecer, repetitiva y cruda, de una manera que ninguno de los dos se permitía mostrar en público. De una manera que, según personas cercanas a ellos, no habían escuchado en años de ninguno de los dos, personas tan controladas. Supuestamente, ella lo acusó de usar a su propio hijo como moneda de cambio en una discusión que, en el fondo, giraba en torno al control, a quién decide qué sucede con las personas que ama y quién no. Supuestamente, él la acusó de haberlo forzado a actuar, de no haberle dejado otra opción una vez que ella lo había ignorado primero, de culparlo a él cuando, en realidad, ella había roto la regla tácita desde el principio. Según se cuenta, la discusión fue interminable. Cada uno estaba seguro, absolutamente seguro, de que el otro había roto algo primero, de que era la víctima en una historia sin testigos imparciales. Y entonces, según fuentes cercanas a la conversación, ella dijo lo que realmente impactó, lo que aparentemente dejó a todos boquiabiertos, que había pasado décadas siendo tímida, cuidadosa e infinitamente paciente para una familia que nunca, ni una sola vez, no realmente, no cuando importaba, le había brindado la misma comprensión, que había terminado finalmente y por completo esperando que le agradecieran un sacrificio que nadie había reconocido formalmente. Según se dice, él no tuvo respuesta, ni una sola. Ella se dio la vuelta y se marchó antes de que él pudiera encontrarla, y la puerta no se cerró de golpe tras ella. Se cerró de golpe, silenciosa y deliberadamente, un sonido que, según todos los que lo han descrito,
fue mucho peor que si se hubiera cerrado de un portazo. Las horas siguientes se describen como silenciosas, como el silencio que reina en una casa después de que algo en su interior se ha roto, de forma irreversible. Según se cuenta, Charles pasó esa noche solo cerca de una ventana con vistas a los jardines, una escena que no necesita ni una sola palabra para transmitir toda su fuerza. Un hombre contemplando un terreno que había recorrido miles de veces, dándole vueltas a una decisión como si fuera una piedra que no puede soltar, buscando la versión de esa noche que no le costara algo que seguiría echando de menos años después. Algunas fuentes sugieren que no encontró tal versión, fuera lo que fuese su victoria, en el sentido estricto y técnico en que se pueda decir que un hombre gana una discusión como esa, según se dice, no se sentía victorioso, no esa noche, quizás nunca. Pero esta historia, como tantas otras dentro de esa familia, no terminó ahí. Simplemente volvió a quedar en silencio, como siempre sucede, como siempre han ocurrido estas cosas, justo antes de resurgir donde nadie lo espera. Porque en las semanas siguientes, según personas que afirman haber seguido los acontecimientos desde la distancia, algo curioso ocurrió. Camila no se retiró. No se disculpó, no se ablandó, no hizo nada de lo que se esperaría de una mujer en su posición tras una derrota tan pública, aunque el público nunca viera ni una sola imagen. En cambio, según las fuentes, guardó aún más silencio, y para una mujer como Camila, el silencio jamás ha significado derrota. Según se cuenta, empezó a reunirse con Tom para almorzar con más frecuencia, en público, casi deliberadamente, algo a lo que nadie podía oponerse razonablemente. Una madre almorzando con su hijo, lo más normal del mundo, excepto que al parecer estos almuerzos tenían lugar en restaurantes frecuentados por un tipo muy particular de periodista londinense. De esos que se fijan en los detalles y saben exactamente qué hacer con lo que ven. Ya no filtraba información, al menos no directamente. Simplemente, según quienes la observaban de cerca, volvía a hacerse visible, junto con su hijo, una y otra vez, de maneras sutiles, negables y acumulativas que ningún mecanismo de control de daños habitual de la familia podía detectar ni contener del todo. Según se dice, Charles también se dio cuenta, con el tiempo, como suele darse cuenta de casi todo. Demasiado tarde, y con una creciente inquietud específica que las personas cercanas a él describen como nueva. Había esperado un final. Lo que aparentemente estaba presenciando, en cambio, era un asedio lento y paciente, llevado a cabo dentro de las reglas, completamente en público, completamente negable, y sin duda alguna, completamente suyo. Según se cuenta, tras varias semanas, un asesor de alto rango se sintió obligado a plantearle el asunto directamente, con cuidado, como siempre se hace con él. Una observación, no una advertencia. Se dice que el asesor simplemente señaló durante una reunión informativa rutinaria que las apariciones públicas de la reina con su hijo se habían vuelto más frecuentes de lo habitual, y preguntó, con delicadeza, si era algo que el rey deseaba que se abordara. Al parecer, Carlos reflexionó un momento antes de responder que no era algo que requiriera atención, que su esposa tenía derecho a almorzar con su hijo tan a menudo como quisiera. Las fuentes presentes describen el tono como controlado, casi desafiante en su calma. Un hombre que se negaba a dar la impresión, incluso ante su propio personal, de que las acciones de su esposa lo habían inquietado. Si lo habían hecho o no es, por supuesto, una cuestión completamente distinta, y una que nadie en esa sala estaba en posición de responder. Mientras tanto, según se informa, Camila comenzó a extender su discreta campaña más allá de los almuerzos. Se dice que ella comenzó a asistir a algunos eventos culturales y benéficos menores con los que Tom ya estaba vagamente relacionado a través de su propia carrera. La presentación de un libro aquí, una pequeña cena del sector allá. No como invitada principal, nunca figuraba oficialmente en ningún compromiso real, sino simplemente presente, cálida e inconfundiblemente, de una manera que, según se informa,
Los fotógrafos que cubren estos eventos aprendieron a prever y a tener en cuenta. Cada aparición era lo suficientemente discreta como para carecer de importancia individualmente. Según algunas fuentes, juntas construyeron algo a lo que Carlos no podía oponerse ni ignorar por completo. Un patrón sin un momento concreto que pudiera señalar y calificar de excesivo, pero que, sin embargo, era inconfundible como tal. Un corresponsal de la realeza, hablando en general sobre la historia de la familia más que sobre este episodio específico, ha sugerido que este es precisamente el tipo de maniobra que la institución siempre ha tenido más dificultades para contrarrestar. No el escándalo sonado y demostrable, sino la lenta acumulación de pequeñas decisiones, totalmente defendibles, que, a lo largo de los meses, se convierten en algo que la familia nunca aprobó oficialmente, pero que ya no puede deshacer fácilmente. Si eso es lo que realmente estaba sucediendo, las fuentes sugieren que Camila entendía el mecanismo a la perfección, y según se informa, lo estaba utilizando con una paciencia que incluso las personas que la conocían desde hacía décadas encontraron sorprendentemente impresionante, casi inquietante. En algún punto intermedio de este periodo, según un relato que ha circulado entre personas cercanas a la familia, Charles habría vuelto a sacar el tema a colación, indirectamente, durante una pequeña cena privada a la que asistieron un puñado de amigos de confianza en lugar de familiares o personal. Supuestamente no mencionó a Camila directamente ni tampoco a Tom por su nombre, pero habría orientado la conversación hacia una cuestión más amplia y filosófica. Si una institución construida sobre siglos de cuidadosa y deliberada moderación podría sobrevivir en una época en la que la moderación misma había comenzado a ser percibida por el público moderno como debilidad o evasión. Un invitado a esa cena, que habló solo en términos generales sobre la velada, recordó que Charles parecía inusualmente preocupado para un hombre normalmente tan acostumbrado a separar sus asuntos privados de las reuniones sociales. Supuestamente, volvió al tema más de una vez durante la comida, abordándolo desde diferentes perspectivas sin llegar nunca a una conclusión definitiva. Si esa preocupación giraba realmente en torno a Camila, a la institución en general, o a ambas cosas entrelazadas de una forma que ni siquiera él podía separar por completo, es algo que ninguno de los invitados de aquella noche afirma saber con certeza. Pero varios de ellos, según la fuente, se marcharon de aquella cena con la misma impresión, que algo le pesaba de verdad y que esa preocupación no había disminuido en semanas. Según las fuentes, hubo otro enfrentamiento inesperado para el que ninguno de los dos había sido preparado, menos intenso que los anteriores, pero en cierto modo más revelador. No ocurrió en Ray Milhouse ni en Highgrove, sino en una reunión familiar, una de esas grandes ocasiones semiformales donde decenas de parientes y empleados se mueven por las mismas habitaciones y cualquier conversación real tiene que darse a través de fragmentos robados en los umbrales de las puertas, en los 2 minutos que se tarda en ir de un ala de la casa a otra. Según se cuenta, Charles la sorprendió a solas cerca de la ventana de un pasillo, justo en ese tipo de momento. Se dice que le preguntó, casi con cansancio, si aquello, fuera lo que fuese entre ellos, iba a continuar, si pretendía seguir librando una guerra que ninguno de los dos podía ganar directamente, no sin que uno de ellos perdiera algo que ninguno podía permitirse perder. Y Camila, según el relato de alguien que afirma haber estado lo suficientemente cerca como para escuchar el tono, si no cada palabra, le dijo que no estaba librando ninguna guerra. Simplemente, por fin, había dejado de insistir. Había una diferencia, dijo, y él más que nadie debía entenderla, porque había pasado 30 años aprendiendo esa misma diferencia, cuando era él a quien le decían que esperara su turno, que fuera paciente, que comprendiera que la institución supuestamente sabía mejor que su propio corazón lo que realmente necesitaba. Según las fuentes, esa frase en particular impactó más que cualquier otra de las confrontaciones anteriores juntas, porque no era una acusación, era un espejo. Y según todos los testimonios,
Carlos tampoco tuvo respuesta para eso. Se dice que permaneció en ese pasillo durante un buen rato después de que ella se marchara, mientras el personal pasaba a una distancia respetuosa sin percatarse de lo que acababa de decirse. Y todos, al parecer, solo notando que el rey parecía, por un instante, estar en otro lugar. La reunión continuó a su alrededor. Según se cuenta, se reincorporó unos minutos después, sereno y presente de nuevo, haciendo exactamente lo que 6 décadas de formación le habían enseñado a hacer, independientemente de lo que ocurriera en su interior. Sonriendo, saludando y moviéndose por la sala como si nada hubiera cambiado en los 10 minutos anteriores. Pero algo sí había cambiado. Quienes han observado a esta pareja durante muchos años a través de numerosos desacuerdos menores mucho antes de este, describen un cambio específico en la forma en que Charles empezó a hablar de Camila después, en esos pequeños momentos de descuido que a veces se les escapan incluso a las figuras públicas más cuidadosas. Una ligera deliberación en cómo se refería a ella, sugieren las fuentes, menos la familiaridad y la facilidad de un matrimonio de larga data, y más la cuidadosa formulación de alguien que se ha dado cuenta, quizás por primera vez en años, de que ya no tiene completamente claro el próximo movimiento de su esposa, y no está del todo seguro de haberlo tenido alguna vez. Se dice que Camila, por su parte, nunca volvió a mencionar el incidente del pasillo, ni con él, ni con nadie. Según se informa, regresó a la reunión poco después de que él lo hiciera, radiante, participativa, aparentemente completamente imperturbable, saludando a familiares y viejos amigos de la familia con la misma calidez que había mostrado durante toda la tarde. Si el incidente le había afectado de alguna manera, dicen las fuentes, no dio ninguna señal de ello en público, ni entonces ni después. Según varias personas que la conocen bien, ese es precisamente el quid de la cuestión. Había aprendido esa lección décadas atrás, mucho antes de todo esto, que la imagen que el mundo proyecta es una elección, no una confesión, y que ambas no tienen por qué coincidir. Lo que realmente sucedió con la ambición original de Tom, el puesto en la fundación, el mecenazgo, la única puerta que su madre intentó abrir meses atrás, sigue siendo, incluso ahora, un misterio. Algunas fuentes sugieren que una versión más discreta y reducida del plan original se llevó a cabo meses después, con un tratamiento tan diferente que nadie fuera de la familia la relacionó con la disputa que la precedió. Otros insisten en que nunca se concedió nada formalmente y que todo el episodio no terminó en victoria para ninguna de las partes, sino en una especie de estancamiento agotador, del tipo que las familias reales han cultivado durante siglos, donde nadie gana claramente ni pierde oficialmente, y todos, al final, simplemente pasan a lo siguiente porque la alternativa es impensable. Lo que sí parece coincidir en todos los relatos recopilados es lo siguiente. Algo entre Carlos y Camila cambió definitivamente en esas semanas, algo que ninguno de los dos ha abordado públicamente y que probablemente nunca lo hará. El público ve a las mismas dos personas de siempre, serenas, dignas, caminando con cuidado, manteniendo una distancia prudencial en cada acto oficial, sonriendo justo en el momento preciso, durante el tiempo que exige el protocolo, ni un segundo más. Pero quienes afirman saber lo que ocurrió tras esa puerta, describen algo más silencioso y permanente bajo esa sonrisa, algo que antes no existía. Un fuego que no se extinguió, sino que se contuvo, deliberadamente, con cautela, esperando el momento oportuno para reavivarse. Queda por ver si Camila volverá a intentarlo por su hijo, que Carlos se ablandará por completo o si una parte de él permanecerá siempre alerta, preparándose para la siguiente campaña silenciosa que no verá venir hasta que ya esté muy avanzada. Que Tom llegue a comprender del todo el precio que su madre, al parecer, estuvo dispuesta a pagar en silencio por él. Nada de esto está resuelto. Puede que nada de esto suceda jamás, no públicamente, no de una forma que ninguno de nosotros, observando desde fuera de esos muros, pueda confirmar con certeza.
Los expertos en la realeza sugieren que esto no es tanto un final como una pausa, un largo y deliberado respiro antes de lo que venga después. Y en una familia construida sobre décadas de este tipo de maniobras silenciosas, pacientes y negables, una pausa jamás, en la larga y compleja historia de esta institución en particular, ha significado paz. Hay un detalle al que algunas fuentes vuelven una y otra vez, casi como una ocurrencia tardía, cada vez que se habla de esta historia. Algo insignificante, fácil de pasar por alto y quizás lo más revelador de todo el episodio. Meses después de lo peor, en un evento completamente ajeno, un fotógrafo supuestamente captó una sola imagen de Carlos y Camila de pie junto a la fila de la recepción, esperando a que anunciaran al siguiente invitado. En la fotografía no sucedía nada, ni una discusión, ni tensión visible, nada que pudiera dar pie a un titular. Simplemente dos personas de pie, una al lado de la otra, separadas por un medio paso, ambas sonriendo de esa manera particular en que la gente sonríe cuando sabe que les están tomando fotos. Pero alguien que se dedica a estudiar estas imágenes, las pequeñas señales inconscientes que deja un matrimonio de décadas en el lenguaje corporal, incluso cuando todo lo que se dice en voz alta es perfectamente correcto, señaló esa única imagen como prueba de lo que las fuentes cercanas a la familia habían estado describiendo desde el principio. No se trataba de un matrimonio en crisis. No se trataba de un matrimonio que se estaba acabando. Algo más silencioso y a su manera más complejo que cualquiera de esas dos cosas. Dos personas que habían librado una guerra que ninguno de los dos reconocería públicamente, que habían aprendido algo incómodo el uno del otro en el proceso y que al final habían optado por permanecer juntos porque esa distancia, según algunas fuentes, es a veces lo más cercano a la paz que esta familia llega a experimentar. Existe un contexto más amplio al que los historiadores de la realeza suelen referirse cuando surge una historia como esta, un patrón que se remonta a generaciones dentro de esta familia en particular, mucho antes de que Carlos o Camila se involucraran en ella. Cada generación de esta institución, según quienes estudian su historia de cerca, ha producido su propia versión de este mismo conflicto. Un miembro de la familia, silencioso y paciente, que desafía los límites que la institución insiste en mantener y un monarca atrapado entre la lealtad personal y la maquinaria de un cargo que nunca ha pertenecido plenamente a ninguna persona en particular. Según algunas fuentes, lo que hizo notable esta versión en particular no fue el conflicto en sí, casi tan antiguo como la monarquía, sino el hecho de que se desarrollara entre dos personas que llevaban décadas demostrando, pública y repetidamente, que podían superar casi cualquier adversidad juntas. Pero alguien que se dedica a estudiar estas imágenes, las pequeñas señales inconscientes que deja un matrimonio de décadas en el lenguaje corporal, incluso cuando todo lo que se dice en voz alta es perfectamente correcto, señaló esa única imagen como prueba de lo que las fuentes cercanas a la familia habían estado describiendo desde el principio. No se trataba de un matrimonio en crisis. No se trataba de un matrimonio que se estaba acabando. Algo más silencioso y a su manera más complejo que cualquiera de esas dos cosas. Dos personas que habían librado una guerra que ninguno de los dos reconocería públicamente, que habían aprendido algo incómodo el uno del otro en el proceso y que al final habían optado por permanecer juntos porque esa distancia, según algunas fuentes, es a veces lo más cercano a la paz que esta familia llega a experimentar. Existe un contexto más amplio al que los historiadores de la realeza suelen referirse cuando surge una historia como esta. Un patrón que se remonta a generaciones dentro de esta familia en particular, mucho antes de que Carlos o Camila se involucraran en ella. Cada generación de esta institución, según quienes estudian su historia de cerca, ha producido su propia versión de este mismo conflicto. Un miembro de la familia, silencioso y paciente, que desafía los límites que la institución insiste en mantener y un monarca atrapado entre la lealtad personal y la maquinaria de un cargo que nunca ha pertenecido plenamente a ninguna persona en particular.
Según algunas fuentes, lo que hizo notable esta versión en particular no fue el conflicto en sí, casi tan antiguo como la monarquía, sino el hecho de que se desarrollara entre dos personas que llevaban décadas demostrando pública y repetidamente que podían superar casi cualquier adversidad juntas. Según varias personas que han estudiado la historia de esta pareja desde los primeros y más difíciles años de Camilla en el ojo público, eso es precisamente lo que hizo que todo el episodio se sintiera diferente para quienes lo presenciaron de cerca. No se trataba de dos extraños que se adentraban por primera vez en una institución desconocida. Se trataba de dos personas que ya habían sobrevivido a escándalos, al rechazo público, a años de escuchar que su relación jamás sería aceptada, solo para descubrir, décadas después, un nuevo tipo de conflicto, mucho más sutil, esperándolos una vez que toda esa presión externa finalmente hubiera disminuido. Las fuentes sugieren que parte de lo que causó el dolor fue tan intenso, la sensación de que habían superado las amenazas más evidentes a su matrimonio solo para descubrir una más sutil latente. Si alguno de ellos ha hablado abiertamente sobre esa ironía con el otro, es, como tantas otras cosas en esta historia, algo que nadie fuera de su círculo más íntimo afirma saber. Pero quienes los han visto juntos en eventos desde entonces, según se informa, notan algo que describen como un nuevo tipo de atención entre ambos, no exactamente más cálida, sino más deliberada. La atención de dos personas que han aprendido, por las malas, que ya no pueden dar por sentada la cooperación del otro. Algunas fuentes cercanas a la familia sugieren que todo este episodio ha modificado discretamente la forma en que se toman las decisiones dentro de su matrimonio y que Charles ahora, según se informa, está más inclinado a involucrar a Camila en las decisiones que afectan a su propia familia de forma más temprana y directa, en lugar de dar conclusiones a posteriori y esperar su aceptación tácita. Otros se muestran más escépticos ante esta interpretación, sugiriendo que cualquier cambio fue temporal, un breve reajuste derivado de un episodio doloroso específico, en lugar de una transformación permanente en el funcionamiento diario de este matrimonio. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada por nadie con conocimiento directo de la relación, y probablemente nunca lo será, dado el cuidado con el que ambos siempre han protegido la intimidad de su matrimonio de la mirada pública, incluso en sus momentos más difíciles. Lo que sí se puede afirmar con mayor certeza, según múltiples fuentes que han seguido a esta familia durante años, es que Tom, al parecer, permaneció prácticamente ajeno a la magnitud de lo sucedido, al menos durante un tiempo. Se dice que, obviamente, se percató de la cobertura mediática y que le resultó incómoda, como a cualquier persona le resultarían incómodos los titulares no deseados sobre su vida privada. Pero la maquinaria subyacente, la discreta campaña que supuestamente llevó a cabo su madre, la investigación que supuestamente autorizó su padrastro en respuesta, el consejo secreto convocado para decidir su futuro profesional sin su conocimiento ni participación, al parecer le fue ocultada por completo. Si desde entonces se ha enterado de algo, si Camila le contó alguna vez lo que hizo en su nombre, o si Charles le explicó alguna vez lo que se sintió obligado a hacer en respuesta, sigue siendo, como casi todo lo demás en esta historia, completamente incierto. Así que la verdadera pregunta nunca fue si esto había terminado. La pregunta es quién da el primer paso cuando no lo ha hecho.